agradezco una vez más, como siempre, la presencia de mi querido fraterno Carlos Salomón, reconocido analista político y colaborador para fortuna mía de este espacio. Nos sugeriste un tema muy provocador, presencias y ausencias. Las presencias. ¿De qué se trata? A ver, y ausencias del cosa? Papa en su visita a México. Hace 8 días, hace martes, estamos diciendo que el Papa estaba a punto de venir y hablamos del Papa. Sí. Hoy, mañana ya se va. O sea, esto se Sí. fue como un horno de microondas, se fue rapidísimo. Lo recibimos el viernes, una gran visita. Yo en lo personal tengo una admiración personal al Papa Francisco. Creo que es el Papa que requiere la Iglesia en este momento, pero los hechos también hay que narrarlos y hay que describirlos como presencias y ausencias del Papa en México. A ver. Llega al hangar presidencial y es prácticamente recibido por todo el gabinete. Luego, el día siguiente va a Palacio Nacional, va a la catedral, habla con los obispos, habla de la corrupción, habla de la inseguridad. A los obispos le dice que se dejen de estar chismeando y que se hablen como hombres. Luego se va a la Basílica, también hay una gran recepción. Luego se va a Ecatepec, una multitud importante, habla de la familia, va a Chiapas. En Chiapas le pide perdón a los indígenas y habla pues de que les hemos secuestrado. Y le reza a Taticha, a Samuel Ruiz. Que en lo personal yo le tengo un gran respeto a Samuel Ruiz. Y luego, después de Chiapas, ayer va a Michoacán y habla con los jóvenes y le dice que no tengan los paradigmas, no tengan tampoco la sensación de que los héroes del narcotráfico pueden ser sus referentes, sino que construyamos una sociedad más igualitaria y que combatamos la pobreza. Y hoy, en este momento, está viajando de Morelia hacia la Nunciatura, a descansar, y saldrá y saludará otra vez a la gente. Y mañana se va a Juárez. Y entonces, ¿qué es lo que dejó el Papa aquí? Dejó muchos discursos, muchas frases fuertes y dejó además muchas presencias. Pero la curia lo vio venir y mañana lo va a ver irse, Ricardo. Entonces, prácticamente, tú lo mencionabas hace unos segundos, la relación, por ejemplo, con el cardenal de la Ciudad de México, el lenguaje corporal era un lenguaje frío, con Norberto Rivera. En cambio que hoy... por cierto, no votó por él, ¿eh? Norberto no votó por eso. Se la cobró el Papa ahora. Sí, ves la cara de Norberto y dices, y en cambio bueno, hoy, todo. Con Suárez Inda hay una relación de amistad, de coincidencias en conceptos, en ideologías, en sensaciones. Pero Suárez Inda no ha protegido pederastas, como el caso del cardenal. Eso son unas grandes ausencias. Las grandes presencias del Papa es el combate, por ejemplo, a la desigualdad, a la pobreza, pero tiene 3 grandes ausencias, y que tú lo has mencionado, se ha adelantado una. El Papa en toda la visita no ha hablado de la pederastía. Y entonces eso es un déficit del Papa en esta visita. Tienes razón. ¿Por qué? Porque no va a hablar y los pederastas le hicieron mucho daño a México. Hay muchos jóvenes, muchas familias lastimadas. Al demonio que fue Maciel. Maciel y el propio Norberto protegiendo cosas. Entonces, uno de los déficits de las ausencias del Papa es el no hablar de este daño que le ha hecho a los pederastas. Los pederastas hicieron a México y a muchas familias, y eso realmente es un dolor que no lo puedes curar ni con discursos ni con nada. La otra ausencia, que también es importante reconocerla, es del Papa. El Papa va y habla de Samuel Ruiz, va y reza, y es importante. Pero hay un sector de la Iglesia, allá por los 94, que estuvo vinculado a la narcolimosna. Recordarás que en 94 mataron al carnal Posadas Ocampo, sí. Y que lo mataron con un consejero, un nuncio apostólico Prillone vinculado a los Arellano Félix. Un nuncio apostólico que le llamó al expresidente Salinas, le dijo que reciba a los Arellano Félix. Estaba negociando con un sector del narcotráfico en México y días después matan a... Y todavía los narcotraficantes hacen grandes donativos a cambio de que vengan y reparan templos y todo a cambio de que les hagan sus fiestas. En la catedral regañó a los obispos. En la catedral regañó a los obispos. Sí. Yo peleé eso como hay un sector de la iglesia que le ha tocado narcotráfico. Y que es importante decirlo porque reciben narcolismos. Entonces él también tuvo que haber llamado la atención a ese sector de dirigentes de la iglesia de la época de Prillone que se han vinculado con estos sectores y que también han omisión y complicidad. Ese es el segundo déficit, porque ya mañana se va el Papa. Hay un tercer importante que quizás le lastima a alguna gente, pero hay que decirlo. El Papa habla de la pobreza, la desigualdad, le pide perdón a los indígenas, le dice que los jóvenes están... y pide eso, que combatamos la pobreza, Ricardo. Pero el Papa también tiene un instrumento que no ha querido utilizar. El Vaticano es reconocido históricamente como una institución con mucho dinero. Si vamos a combatir la pobreza, no tan solo la combatas con el discurso,
métele lana del Vaticano a programas sociales para la desigualdad, para hoy que regañó a los jóvenes y que les dijo a los jóvenes, no se vincule con estas aspiraciones de corto plazo, sino créense el empleo. El Vaticano tiene muchos recursos económicos que están ahí en el Vaticano. Dicen que está entonces es importante una revolución financiera ahí con los que bancos. es importante si es cierto, que esos recursos financieros que hoy tiene el Vaticano puedan utilizarse también para combatir la pobreza, con programas sociales en África, América Latina. Entonces, te repito, hay muchas presencias, es un gran papa, yo en lo personal tengo una profunda admiración, tiene muchas presencias, pero tiene 3 ausencias. El no cuestionar la pederastía, el no cuestionar que hay ciertos líderes de la curia que están vinculados a la narcolimosna, y el otro, puedes combatir la pobreza con el discurso, puedes combatirla con otra. Para terminar, el Papa se va y estos aquí se van a quedar haciendo como lo que han hecho siempre. Ojalá que esto no se ligados quede solamente a los poderosos, sino que sean realmente una jerarquía que se salga de las iglesias, de los muros, y que realmente esté cercana a la gente. Eso sería lo ideal, como lo planteó el propio Papa Francisco, Ricardo. Muchas gracias, mi querido Carlos. Gracias, Carlos Salomón.